Del año 2021, jueves 28 de enero. Soy el pastor Leo Argañarás, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en la ciudad de Nueva York. Y tenemos un tema que lo comenzamos el jueves pasado y tiene que ver, le pusimos de título el Evangelio de Jesucristo, porque estamos hablando de la vida de Saulo de Tarso, quien quien fue el apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Entonces, por el jueves pasado, este jueves, y posiblemente de acá a 2 semanas más, seguiremos enseñando acerca de nuestro apóstol Pablo. Voy a hacer un resumen y saludo a todos aquellos que se están conectando de diferentes partes del mundo. Les saludamos, aprovecha este momento, aprovecha esta enseñanza, porque cuando usted conoce el pacto de la gracia y conoce y sabe separar los pactos, usted va a vivir una vida bendecida con toda bendición. Es muy importante conocer, es muy importante saber. Por eso Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento el pueblo fue destruido. Es bueno, es importante. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Jesús. No es porque, como recién estaba comentando la pastora Yashi, ¿no? Inclusive el pastor decía, cuando oraba, ¿no? Decía, bueno, no diga que está sano ahora, vaya al doctor, que el doctor le dé el certificado, un papel, que usted ya está sano. Y cuando tenga ese papel, venga y testifique. Gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué diferente? Porque cuando muchas veces se predicó los pactos mezclados, la gente decía, estoy sano, lo gritaba en el momento, como que se emocionaba y caminaba o hacía algo, pero después pasaba un día, 2 días, o cuando salía del estadio, salía de la iglesia, otra vez volvía a estar mal. Pero este pastor, cuando estuvimos acá en Nueva York, el pastor Joseph Prince, que estuvimos trabajando ahí con los hermanos de la Iglesia Jesús mi amor, estuvimos trabajando como ujier, y entonces esa noche él dijo así, no venga aquí adelante, certifique con su doctor, vaya a la clínica, vaya al hospital y que le haga un análisis, y si usted está sano, eso mismo le saca una copia o trae la copia y ahí va a certificar que está sano. Ahora créale a Dios que Dios le sanó y ya no hable más de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo mismo, usted igual, de la misma manera. Yo como pastor le voy a sugerir, le voy a aconsejar que le crea a Dios y que no le crea a los doctores. Pero usted va a tener que tomar la decisión, por ejemplo, dejar tomar las pastillas o dejar tomar los medicamentos. Pero el pastor Leo le va a decir, deje de tomar los medicamentos, ¿no? Es su decisión. ¿Cuántos están entendiendo? Cada uno toma las decisiones. Si usted tiene fe, dice, no, realmente voy a creer lo que dice la palabra, ¿no? Pero crea lo que dice la palabra, no lo que está diciendo el pastor Leo, lo que la palabra dice. Y la palabra de Dios dice que ciertamente Él se llevó todas las enfermedades. Amén. Así que bueno, comenzamos entonces con un pequeño repaso de lo que enseñamos la semana pasada. Saulo de Tarso, dijimos que nació 5 años después que nació Jesús, o sea, se llevaban aproximadamente 5 años menos, tenía de la edad de Jesús. Saulo nació en Cilicia, en Italia, pero los padres eran judíos y él por lo tanto era judío. Creció bajo los profesores, los maestros de judaísmo, estudió con Gamaliel. Y Saulo de Tarso se aferró, leímos la semana pasada los versículos donde dice que él defendía la tradición judaica. Él era un defensor de la ley de Moisés. Por lo tanto dice que él asolaba, la palabra asolar es arrasar, arrasaba con las iglesias cristianas, que era la iglesia primitiva, la iglesia que había comenzado, ¿no? Cuando estuvieron en Jerusalén, que el Señor le dice, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y sobre ese grupo de los apóstoles que estaban con Jesús, que habían quedado ahí, más las mujeres que estaban con ellos, entonces comenzó la iglesia primitiva que se movía con gran poder. Pero Saulo de Tarso, vimos en la parte cuando estaba matando a Esteban, que pusieron la ropa de este hombre, de este primer mártir, a los pies de este joven llamado Saulo de Tarso. Y leímos en el capítulo 9 del libro de Hechos
que se le aparece. ¿Quién se le aparece a Saulo de Tarso? Nada más y nada menos que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le dice que cae el tipo, cae Saulo, no hubo un resplandor, que los que estaban con él escucharon la voz que decía, no, escucharon la voz pero no vieron a nadie. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué fue lo que dijo Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? Cuando dijo Señor, estaba reconociendo que que era Dios. Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía? Perseguía a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, hoy entendemos que cuando alguien está en contra de la iglesia, está en contra tuyo, está en contra de la iglesia, ¿está en contra de quién? De Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, Cristo, habita dentro tuyo. Por eso ese otro tema que lo predicamos el domingo, donde usted va, Cristo está con usted. Y así como es Jesús, así somos nosotros aquí en la tierra. Aplauda, póngase contento. Gloria a Dios, gloria a Jesús. No, es maravilloso, ¿entendés? Porque va encajando todo lo que uno va enseñando, ¿no? Entonces te das cuenta que él estaba persiguiendo a Jesús mismo, ¿no? Saulo. Estuvo 3 días, vino Ananías, oró por él, quedó ciego por 3 días. Y dice que enseguida predicaba el Evangelio. Y tiene un problema, ¿por qué? Porque ahora tenía los mismos gente de la iglesia que desconfiaba, porque antes él perseguía a la iglesia. A una Ananías le dice al Señor, pero yo voy a orar por alguien que persiga a la iglesia. Tranquilo, porque este es instrumento útil para predicar no solamente a los gentiles, sino también a los reyes y a los gobernadores. Así que anda tranquilo y orá por él. Entonces ahora Saulo, los de la iglesia tenían temor porque antes él perseguía a la iglesia, y los judíos ahora lo perseguían porque él se había dado vuelta. Perseguía a la iglesia, estaba con los judíos, ahora estaba, ¿no?, predicando a Cristo Jesús. Miren las cosas lindas que hace el Señor, ¿no? Y entonces llegamos al capítulo 1 del libro de Gálatas, donde Pablo comienza y vamos a leer eso ahora, donde Pablo comienza a decir, ya ahora no era Saulo, sino que era Pablo, y Pablo comienza a decir, yo el evangelio que recibí, no lo recibí de hombre alguno, sino de Jesucristo. Por eso, this is very important, es muy importante entender que él nunca estuvo con Jesús el Nazareno, no caminó con Jesús. Él estuvo ¿con quién? Con Cristo el resucitado, ¿no? Con ese estuvo. Y fue tomado, ¿no? En el capítulo 2 Corintios, capítulo 12, habla que él fue tomado y estuvo, ¿no?, con Jesús, ¿en dónde? En el paraíso. Y ahí le mostró todo el evangelio maravilloso de la gracia. Y yo lo decía jueves pasado, y atendé esto, por favor, pastor, pastora, que está viendo, hermano, ministro, evangelista, aquellos que quieren enseñar y aquellos que tienen un ministerio, y todo el pueblo de Dios y los hijos de Dios, que entiendan esta pregunta que yo me hice. Yo me hice una pregunta, la pregunta que yo me hice, ¿por qué si Dios le dio a sus discípulos, a los apóstoles, y le dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero por qué tuvo la necesidad? ¿Por qué se profetizó? Y eso es lo que vamos a ver quizás hoy no nos da el tiempo, pero la semana que viene vamos a ver dónde está profetizado que se iba a levantar el apóstol Pablo para los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo nunca estuvo con Jesús. Pablo no se podía confundir, como algunos apóstoles se confundieron, porque Jesús en cierta forma cumplió la ley porque vivió bajo la ley, pero no entendían muchos que Cristo vino para todo el mundo, ¿no? Porque a lo primero Pedro tuvo un problema, decía no, pero él vino solamente a los judíos, y le tuvo que aparecer el Señor y decir, después que el Señor murió, resucitó, después que Pedro ya había levantado iglesia y todo, y le dijo, no llames común a lo que yo limpié. O sea, le tuvo que decir que los gentiles, que toda la humanidad, con un solo sacrificio, Dios había limpiado a los animales inmundos, por lo tanto también había limpiado a toda la humanidad. Pero Saulo de Tarso era tan entregado a lo que era la ley de Moisés, que era la persona que Dios ya tenía preparada. Por eso el capítulo 1 del libro de Gálatas vamos a comenzar a leer, donde Pablo dice, cuando le agradó ¿a quién? A Dios, que me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. O sea, cuando él estaba en la panza de la mamá, en el vientre de la mamá, dice que Dios ya lo había separado por su gracia. Lo mismo, esa misma palabra es para usted. Levante su mano, por favor, y diga conmigo, gracias Señor,
Vamos, con más ganas. Gracias, Señor. Porque cuando estaba en el vientre de mamá, tú me llamaste. Por tu gracia. Es un favor inmerecido. Gracias, Señor, porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me llamaste para hablar tu palabra, para predicar tu palabra, para ser tu hijo, para ser tu hija. Vamos, dígalo, póngase contento. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Está contento por eso? Amén. Think about it. You have to think about it. Empieza a pensar, a meditar. Yo digo, Señor, porque es maravilloso que tú me escogiste, que tú me llamaste. Porque lo mismo que hizo Dios con este muchacho, Saulo de Tarso, Dios lo hizo contigo también. Dios lo hizo con usted. Y así como Dios usó de una forma maravillosa a este hombre, Dios también quiere usar tu vida. Y vamos a comenzar en el Gálatas capítulo 1, aquellos que están viendo hoy, Gálatas capítulo 1, el versículo 11 en adelante, dice de la siguiente manera. Acá terminamos la semana pasada, ya lo leímos la semana pasada, pero vamos ahora a ir enseñando como Dios nos vaya ministrando. Dice de la siguiente manera, Gálatas 1, 11 al 19, más os hago saber, hermanos, que el evangelio, ¿qué es la palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, muy bien. Que el evangelio, que estas noticias anunciado por mí, no es según hombre. ¿Por qué? Vamos a ver por qué el apóstol Pablo siempre era como que se estaba defendiendo, porque le era difícil para algunos que estaban en Cristo, le era difícil decir, este es un apóstol. Ojo al gol con eso. Le era difícil porque para ser apóstol había que estar con Jesús. Tendría que haber estado con Jesús. Y entonces, si no, no podía ser apóstol. Y ese otro tema, no se asusten los que están viendo, ¿no? Ese otro tema, porque hoy dice que hay apóstoles. Pero bíblicamente, o sea, la palabra apóstol es enviado, pero el apóstol son estos que están acá en la Biblia. Amén, gloria a Jesús. Por eso cuando usted ve estos ministerios como Pastor Oxopar, Pastor Joseph Prince, son pastores de la gracia, Pastor Andrew Woma, pastores, son pastores. Piensen porque ellos son pastores y no apóstoles en este tiempo, ¿no? Ese otro tema. El otro día damos ese tema en el programa La Gracia No Se Mezcla con el pastor Leo y la pastora Yashi Gladys Kiki Argañarás. Muy bien. Sí, tiene un montón de nombres. Dice, ¿cuál sale hoy? Hoy sale la Kiki, le digo. Muy bien. Ok, algunos están pensando ahí, no, lo dejo pensando a los predicadores, a los pastores, a los maestros, ¿no? Pero bueno, piense, medite, pídale al Señor revelación, el Espíritu Santo lo mostrará. Está apagada esta pantalla acá. Muy bien, se apagó. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, le está diciendo a los Gálatas, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra revelación es cuando una cortina se corre. Esa es la palabra revelación. Y aquí dice que el evangelio que Pablo predicaba, anunciaba, enseñaba, dice, a mí no me lo enseñó una persona. No vino alguien, se sentó conmigo, no vino Pedro, no vino Juan, no vino Santiago, ellos no vino Judas, no se sentaron conmigo a enseñarme. Esto me lo reveló, o sea, me corrió el velo y me lo mostró. ¿Quién? Dice Jesucristo. ¿Cuándo están entendiendo? ¿Están recibiendo? ¿No? Entonces, digo esto porque, como hablamos el domingo, ¿no? Del Cristo anunciado, del Cristo encarnado, del Cristo resucitado, del Cristo en nosotros. Entonces, es el mismo Dios. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios siempre igual, lo que cambia son los pactos, ¿no? Y conforme a los pactos, entonces nosotros tenemos que ubicarnos en la revelación como Dios quiere mostrarse. Y aquí se quiso mostrar a quién, a Saulo de Tarso, en este momento el apóstol Pablo, donde dice, Dios me mostró estas buenas nuevas que hoy nosotros, año 2021, podemos enseñar. Gloria a Jesús.
Pero que a mí cuando, por ejemplo, me llaman personas, me dicen, por ejemplo, en diferentes países de Latinoamérica, y acá también, muchos me dicen, sí, pero el hermano creía, el pastor creía, iba a la iglesia, y tenía 44 años, tenía 46 años, acá en Nueva York, y pastor, y le agarró esto y murió. Y le pasó esto y falleció. Pero si era creyente y creía, ¿por qué? Porque estaba creyendo mal. Muy bien, estaba creyendo mal. Y no se puede alinear con el pacto de la gracia, no se puede alinear con los beneficios de Dios, de buena vida, larga vida y salud que Dios tiene para nosotros. Por eso esta enseñanza. No es que nosotros, ojo, por favor, nosotros recibimos esto por su purita gracia, como decía la hermana Ángela, por su pura gracia. No es que nosotros somos mejores o le buscamos más a Dios. No, it's not like that. Es por gracia. Y lo estamos dando por gracia. Gloria a Jesús. Amén. Y donde lleguemos nosotros, esto es por un favor inmerecido. A merited favor for your life. So receive this. Recibe esto. Esto es lo que Dios tiene para tu vida. Por eso dice este muchacho, ahora le habla a los Gálatas, le dice, ok, esto es lo que yo recibí. Yo no estuve con Jesús, yo no caminé con Él, nunca lo vi. Sí, escuché, pero no, nunca lo vi, nunca estuvimos. Pero ahora sí, estuve con Él. Y creo que estuve más tiempo con Él que con todos ustedes. Y es más, yo estuve con el resucitado. Yo me senté con Él, hablé con Él. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Y el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Cuál era la conducta que tenía Pablo en el judaísmo? ¿Cuál era la conducta? Asolaba a la iglesia. Dice que se metía en las casas y ¿qué sacaba? ¿No? Imagínense que vengan ahora y se metan acá, ¿no? Y que digan, a ver, ¿quiénes son cristianos acá? ¿Quiénes dan la vida por Cristo, no? No va a estar como ese, había una iglesia, había una iglesia y estaban todos, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y estaba ahí el pastor, dice, Satanás, te tengo en la planta de mis pies, diablo, y todo diablo, háblele la suela de sus zapatos, pan, y estaba así, pero una guerra espiritual tremenda. Y era una iglesia que estaba por acá, por Upstate New York, afuera de New York. Y entonces, esa iglesia que están así, una lejos de la otra, las casas lejos de la otra. Y justo esa semana era la semana de Halloween, ¿no? Y un muchacho se disfrazó de Satanás. Un pibe, un chico se disfrazó de Satanás. Y entonces iba a una fiesta, pero se perdió la dirección. No había GPS en ese tiempo, no tenían iPhone. Entonces de repente él ve que había una casa que había luz. Y entonces dice, voy a entrar a preguntar ahí, porque capaz conocen a esta familia donde están haciendo la fiesta. Y cuando entró, ¿y qué era? La iglesia. Y cuando entró ahí, mira, dice, el pastor fue el primero que salió por la puerta de atrás, los hermanos se tiraron por la ventana, salieron, y de repente una señora que estaba un poco subida de peso, se quiso tirar por la ventana, pero quedó trabada. En la ventana quedó trabada, quería salir y no podía. Entonces cuando ya vio que se le acercaba el muchacho, él no entendía nada al pibe. Y cuando vio que se le acercaba, claro, la señora sale y le dice, Satanás, yo quiero que sepa una cosa. Dice, yo hace 20 años que vengo a esta iglesia, pero siempre estuve de su lado. La única que se ríe la pastora. ¿Se acuerdan de ese chiste? Bueno, así está mucho. Hoy sí tiene chiste el pastor, pero no nos da el tiempo, si no contaríamos tanto chiste. Entonces, imagínense que el tipo venía, entraba a la casa, ¿ustedes son cristianos? ¿Son cristianos? Lo agarraba y lo arrastraba y se lo llevaba y los mataba. Les quitaba la vida. Había que ser cristiano ahí en ese tiempo. Y era este muchacho, el apóstol Pablo ahora. Y le dice, ¿se acuerdan? Le dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, dice, mucho más celoso de las... Perdón, vamos de vuelta. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, la destruía. La palabra asolar es destruir, arrasar. Y la destruía. Eso era lo que yo tenía en mi mente. Hoy me decía el pastor que es un testimonio.
a la tarde, hoy a la tarde, de personas que hace un par de años atrás, hoy están con la iglesia Jesús mi amor, pero hace unos años atrás le decían a otra persona, no, lo que está predicando el pastor Jesús, tengan cuidado, no vayan ahí, por favor, dice, están confundiendo a la gente. Y hoy están con el pastor Jesús, dice, las cosas que me estaba perdiendo, este es el verdadero evangelio. De una forma están persiguiendo a la iglesia verdadera. La gente cuando critica y dice y habla de la iglesia de la gracia y habla de los pastores de la gracia, están persiguiendo al verdadero evangelio, con todo amor y con todo respeto. Y entonces el problema que tenía este muchacho asolaba, dice que destruía la iglesia. Y el versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, como lo decía el otro día, Pablo era una persona, y para mí la palabra es radical. Esa es la palabra que le encaja a este muchacho, porque él dice que él aventajaba a los que tenían la edad de él aproximadamente, que eran maestros, pero él era mucho más celoso. Él decía, no, hay que cumplir la ley. Si la vamos a cumplir, vamos a cumplirla. Y cumplía la ley. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No? Porque hay gente que está en la iglesia, como lo dije el otro día, dice, hoy vamos a ayunar. Dicen que van a ayunar, pero no ayunan. Yo me he encontrado con mucha gente así, ¿no? Y lo voy a decir, yo recuerdo que cuando comenzamos nosotros en la gracia, estábamos nosotros predicando en una radio cristiana, y estábamos con la pastora de este lado y del otro lado está la persona que te maneja el programa, ¿no? Y ese era un día de ayuno, la radio estaba en ayuno. Y dice, vengan que estamos ayunando y vamos a ayunar aquí todos juntos. Y la persona que estaba, locutora, estaba diciendo, invitamos. Y hoy estamos con los pastores Leo y Gladys acá, que estamos también en este ayuno tremendo, maravilloso. Nosotros recién empezando en la gracia, tenemos unos meses, como 3 meses, 4 meses. Y nosotros empezamos, se nos cayeron los velos, ¿no? De todo esto, de la ley de Moisés. Y de repente cuando ella está hablando y después dice, ahora con ustedes los pastores Leo y Gladys. Y nosotros empezamos a predicar y de repente vemos que la hermana agarró algo para comer y hizo así y comió, ¿no? Y estaba comiendo, ¿no? Y entonces nosotros quedamos mirando como diciendo, no estamos en ayuno. Y dijo, ustedes saben, un viernes sí, un viernes no. Dijo. Entonces, eso nos dio a entender a nosotros que queremos cumplir, queremos hacer, pero después nos encontramos, y no estoy diciendo todos, hay unos que son como el apóstol Pablo, ¿no? Yo me consideraba, o sea, mi esposa y yo, me consideraba que queríamos cumplir lo que decíamos, nos aferramos a querer cumplir. Por eso yo estoy agradecido de la gracia, porque la gracia me salvó. La gracia me sanó, la gracia me libertó, la gracia me sacó el yugo de esclavitud, de la religión que nosotros vivíamos, querer agradar a Dios y no poder. Entonces, hoy la gente, muchos cristianos están sufriendo porque quieren cumplir y no pueden cumplir. Y después la mente les juega un papel y dicen, Satanás me está atacando. No es Satanás, es tu misma mente que te está ahora contrarrestando lo que tú no pudiste hacer. ¿Cuántos me entendieron? ¿Me entiendenlo? Entonces, pero cuando usted... Y eso es lo que estaba viviendo este hombre. Por eso Dios, gloria a Jesús, por eso, escoge a este hombre. Este hombre era un tipo radical. Él quería que se cumpla la ley de Moisés. Y él dice que era mucho más celoso que los otros que estaban con él de las tradiciones judaicas, del judaísmo. Y el versículo 15 dice 1, 2 y 3. Léalo, lo invito a que lo lean conmigo. Los que están viendo también, si lo podés repetir conmigo, lo repetís. Este es Pablo escribiendo, y él dice de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, yo estaba en contra de lo que hoy usted está enseñando. Yo estaba en contra del verdadero Dios, pero era ignorante, no sabía lo que estaba haciendo, no entendía, pero Él se me reveló a mí, Él me mostró a mí, dice el apóstol Pablo, cuando le agradó a Él que me apartó.
La palabra apartar es santificar. Él te santificó, Él te hizo santo, Él te hizo santa cuando antes de tu nacer. Por lo tanto, hoy usted, aun cuando se equivoca, aun cuando te equivocas, sigues siendo una mujer santa, gloria a Dios. Sigue siendo un varón santo, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué va a decir usted? Soy un terrible pecador, soy siempre el mismo idiota que se equivoca. No, amado, amada, cambie su forma de hablar, cambie su forma de pensar, comience a pensar como Dios piensa de usted. Porque si Dios nos muestra con la vida de este hombre que le agradó a Dios, a Él le agradó llamarte, a Él le agradó que usted se meta en Facebook Live y que pueda ver al pastor Leopoldo. A Dios le agradó que separar tu vida desde cuando estabas en el vientre de tu mamá. Vinimos todos, hicimos un viaje hasta llegar a la gracia. Algunos quizás hoy están escuchando los primeros mensajes de la gracia y dicen, ¿será así como dice el pastor Leo o no será? A lo primero todos dudamos, por supuesto que sí. Como me decía el pastor Jesús hoy, que iba a enseñar. Hoy está enseñando en otra ciudad o en otro barrio de ahí de Trujillo. Está enseñando la gracia en otra iglesia, gloria a Dios por eso. Pero la semana pasada alguien le llamó y le dijo al pastor de la iglesia, ay, dice, no dejes que el pastor Jesús venga a enseñar, dice, porque estamos mirando por Facebook la iglesia del pastor Leo, dice, y hasta tienen luces psicodélicas. Ojalá tuviéramos luces psicodélicas, son todas luces blancas. Estamos esperando la psicodélica. O sea, entonces la gente cualquier cosa se pone en la mente para no recibir. ¿Por qué? Porque la gracia te saca del sufrimiento. Cuando usted recibe la gracia, para de sufrir. Pablo sufría. ¿Por qué sufría? Porque él quería que la gente crea como él. Él asolaba. ¿Sabe lo que es matar gente? Algunos piensan, como yo, que ese aguijón era ese pensamiento que venía a su mente continuamente de toda la gente que él había matado. Porque de repente mató a los padres de los que hoy eran 15, 16, 17 años, habían pasado y tenían 20 años. Y él sabía que este muchacho que estaba trabajando ahora conmigo, posiblemente yo había matado a sus padres cuando asolaba las iglesias. Y eso no te lo podés sacar de tu mente, puede ser que sea eso. Una de las cosas, otros dicen que era una enfermedad. Pero amado, amada, querido que estás hoy recibiendo este mensaje, nosotros por querer cumplir la ley de Moisés hacíamos muchas cosas que estaban mal. Yo hoy me arrepiento de cosas que le obligaba a mis hijos cuando eran pequeños y crecían, de decirle a mi hijo cuando pasó por algo en la escuela, le dije, ahora va a ayunar 40 días. Va a ayunar hasta las 6 de la tarde 40 días. ¿Sabe lo terrible que es eso para un chico de 12, 13, 14 años que porque se mandó una macana, ¿no? Está bien, claro que sí hay que fajarlo, por supuesto que sí. Si un chico hace algo mal, usted le habla y se le habla una vez, 2 veces y dice que hay que corregirlo con vara, por supuesto que sí. Pero ponerlo a ayunar, yendo a la escuela, o sea, eso es algo que está fuera de la mente de una persona normal. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero eso hizo la ley de Moisés en mi vida. Gloria a Dios que la gracia llegó a nosotros. Algunos dirán, muchas gracias. No, mucha gracia hace mal. No, es abundancia de gracia. Y la gracia es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿para qué? Dice, y me llamó por su gracia. Esto usted tiene que tener en cuenta esto. Predicadores, pastores de la gracia, y siempre lo digo, damos por gracia lo que por gracia recibimos. Cuando alguien me llama, antes de venir acá, un pastor de Latinoamérica me llamó porque tiene programas de matrimonios y dijo que nos había visto predicar a nosotros y le gustaría que podamos predicarle a matrimonios. Y todo eso es por gracia, por gracia. Por gracia estamos juntos con mi esposa. Por gracia estamos predicando. Por gracia estamos sanos. Por gracia somos prósperos. Por gracia somos libres. Es por favor inmerecido de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que usted se levante cada mañana diciendo, gracias Señor, porque solo por tu gracia
yo estoy vivo. Por tu gracia, usted tiene larga vida y buena vida. Usted no va a pasar como quizás pasaron sus padres, problemas de salud. Usted no va a pasar como pasaron sus padres siendo quizás mayores o adultos, problemas financieros. No, amado, usted es una persona bendecida con toda bendición. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios llamarte. Hable con Dios, Señor, te agradó a ti que tú me diste esta palabra. Tú me llamaste, tú me separaste, Señor. Por lo tanto, tú eres mi proveedor. Tú eres mi pastor. Nada me faltará. ¿Cuántos creen eso? Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres el que levanta mi cabeza. Habla con papá. Habla con el Señor. Mantente firme en esta palabra de gracia. Por eso Él pone por su gracia. Primero dice, Dios me mostró, Dios me reveló, Jesucristo fue que me enseñó todo esto. Pero por su gracia, no es algo bueno, porque acuérdense que yo asolaba la iglesia. Acuérdense que yo era extremadamente judío, pero por su gracia Dios me dijo que yo te voy a traer. El versículo 16 dice, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Italianos, bolivianos, argentinos, peruanos, salvadoreños, panameños, estadounidenses, hasta los brasileros, chilenos, todos son gentiles. Muy bien. ¿Cuánto entendieron? Muy bien. Por eso es muy importante que yo le predicase ¿a quién? A los gentiles. ¿Quién es nuestro apóstol? El apóstol Pablo. Eso es lo que yo quiero dejar en la enseñanza, a donde llega esta enseñanza, por favor. Por eso que dice, cuando yo le predicase, si no diría, revelar su Hijo en mí para que yo predicase. Pero dice, para que yo predicase entre los gentiles. Como que él entendió, el Señor me llamó a mí, al mundo. No solamente a los judíos, claro que le predicaba a los judíos, pero donde el ministerio, la misión, la visión es los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Con personas. No fui a preguntarle a Juan, a Santiago, a Felipe. No, yo no fui a consultar con sangre y carne. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado esta palabra. Y dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días. Muy bien. Los 15 días que pasó Pablo con Pedro, escuché lo que le voy a preguntar ahora, ¿son los mismos 15 días de hoy día o son diferentes? Piense un poquito, no conteste rápido. ¿Son los mismos 15 días de hoy o son 15 días diferentes? 1, 2 y 3. Son 15 días totalmente diferentes. No son los 15 días de hoy, que usted habla conmigo 10 minutos y agarra el teléfono, ¿no? Y está 1 minuto sin hablar conmigo. Y después se levanta y va para allá. No, eran 15 días, que lo único que ellos hablaron en 15 días, no sé si quiere sacar la cuenta cuántas horas eran, fueron muchos días que tuvieron juntos estos 2 apóstoles. ¿Y qué cree que le preguntaría a Pablo? ¿Qué le preguntaría a Pablo? Contame, decime todo, cómo era Jesús, cómo era Él, qué te transmitió, qué pasó en el monte de la transfiguración. Es verdad que caminaste sobre las aguas, o sea, me imagino que todas esas cosas, y después todo acerca de la doctrina, ¿no? Y ahí quizás Pedro hablándole, diciendo, bueno, sí, pero tenemos que circuncidarnos, tenemos que comer ciertas comidas, pero, y ahí Pablo armó su ministerio, podríamos decir, el evangelio que reveló Jesucristo, ahora consultando a los que estaban con él, y dice, después pasó 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, o sea, Pedro, y a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo, el capítulo 2, ahí termina el 1 y el 2 dice, después pasado ¿cuántos años? 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Cuántos años pasaron para comenzar el ministerio de Pablo? 14 años, con todo respeto de todo. Y está bien que ahora está todo acelerado y que está todo muy rápido, pero hay algunos hoy en este tiempo, y no quiero desilusionar y desanimar a nadie, pero quieren empezar hoy y quieren mañana estar, digamos, preparados como para enseñar. Amado, amada, tenés que darle tiempo.
Tenés que escuchar a los otros, como hizo Pablo. Pablo fue y les preguntó a ellos, aunque Jesucristo le habló a él directamente. Ay, a mí Dios me habló también. No, tenés que ir, tenés que prepararte, tenés que recibir palabra, tenés que escuchar a otros, a unos que van adelante de nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. No, pero que yo leí un libro y que yo ahora voy a salir y voy a predicar. Y que voy a poner y hacer esto y hacer aquello. No, tranquilo. Hace años que me dice el pastor Leo, ¿cuándo va a escribir un libro? ¿Cuándo vas a escribir un libro? Tranquilo, ya vamos a escribir un libro. Ya va a salir el libro. Que a mí me encanta escribir, me encanta escribir. Que Dios me enseñó a escribir, Dios me enseñó a escribir. Gloria a Jesús. Siempre, de la escuela me gustó escribir, me gusta escribir. Pero estamos ahí esperando, preguntándole al Espíritu Santo, ¿cuándo es tu tiempo para nosotros escribir un libro o varios libros para llegar con esta gracia maravillosa? 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. O sea que hay, ¿qué dice? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Muy bien, vamos por parte. Ahora está Pablo y Pablo dice, yo les consulté a ellos, les quiero preguntar, ¿está bien este evangelio que yo predico entre los gentiles? Pero él empezó a ver que el evangelio que estaban predicando los otros apóstoles, estaban predicando a Cristo. Claro que sí. ¿Había milagros y señales? Claro que sí. ¿Estaba el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Pero dice que ellos le obligaban ¿a qué? A circuncidarse. Y Dios levanta a este hombre para que no se mezcle el evangelio de Jesucristo, para que no se mezcle la gracia, para que salgan de ser niños y vengan a la plenitud de Dios. Dios le muestra misterio que no se lo mostró ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan. Y Dios le dice, ahora le dice, nosotros, escuchá lo que dice el versículo, el 3 le dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, porque no era judío, siendo griego y estando con nosotros no le obligamos. ¿Por qué? Porque si usted está en Cristo, usted está completo, no tiene que circuncidarse, señor Tito, usted está completo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Dice que en el versículo 4 dice, y falsos hermanos se introducían. ¿Qué es un falso hermano? Que era un hermano que no era hermano, pero que estaba quizás aprendiendo la doctrina de Cristo y era judío, pero ellos tenían en su mente algo que derribar, una fortaleza que derribar, y era la ley de Moisés. Y hasta el día de hoy todavía hay esa batalla y esa lucha en las iglesias cristianas de muchos querer conservar, cuidar y obedecer la ley de Moisés. Pero Dios, gloria a Jesús, que en estos tiempos, año 2021, está levantando diferentes pastores, maestros, que no tenemos temor a lo que la gente diga, sino que queremos realmente que la gracia llegue como la gracia, el evangelio de Jesucristo, y que la gracia usted no la mezcle con la ley de Moisés, para que la gracia sea efectiva en las vidas y la gente no se muera de ningún virus, de ninguna enfermedad. Y viva todo lo bueno que Dios tiene para usted. Todo lo bueno, todos los beneficios son tuyos, pero no le podés mezclar. ¿Y a qué iban ellos? A ver la libertad que
el evangelio que predicaba Pablo entre los gentiles, ¿cómo puede ser que no se circunciden? ¿Cómo puede ser que no se guarden de tales y cuales alimentos? ¿Cómo puede ser que no guarden los días de fiesta que nosotros guardamos? ¿Cómo puede ser que solamente ellos lo hacen por fe y nada más que fe? No, hay algo está mal. Entonces se metían a escondida para ver qué era lo que estaban enseñando. ¿Cuándo están entendiendo? Eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces, por eso que, ojo que Dios sabía todas estas cosas que iba a pasar. Y Dios mismo dice, bueno, Él sabía que iba a pasar todo esto porque algunos me dicen, ¿por qué Dios la hace tan difícil? ¿Por qué la hace tan difícil? Porque lo bueno es como cuando la película de Indiana Jones, una película muy vieja quizás, yo nunca vi de Indiana Jones, más o menos nunca vi una película entera de Indiana Jones, pero sé que andaba en búsqueda de ¿qué? Del arca, ¿no? En búsqueda de algo muy valioso. ¿Y qué pasaba con Indiana Jones? ¿Le fue fácil? No, le era difícil llegar hasta el lugar. Entonces lo mismo, cuando hay algo bueno es difícil. Si no, pregunten a la pastora Yashi. O sea, todo lo bueno te cuesta. Entonces, claro, si no, que toma, ahí tenés el evangelio y la gracia, agarrado. No, esto es gloria a Jesús por eso. Pero cuando usted lo recibe, cuando usted lo tiene, por eso dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. Usted tiene un tesoro adentro suyo, por eso nosotros le decimos, Señor, dame más de ti. Señor, queremos tu presencia, ya estamos completos, ya tenemos la presencia de Dios. Por eso nosotros le decimos, Señor, sáname, porque ya estamos sanos, somos personas saludables. Por eso nos decimos, Señor, prospérame, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 8, 9, y lo puse ayer en Facebook. En esto conocemos su gracia, que por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos materialmente, para aclararlo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno. Yo, con gozo, con alegría, haber pasado 20 años en el catolicismo romano y 20 años en el Evangelio del Pacto Mezclado, para de esa manera poder recibir este Evangelio maravilloso de la gracia. Yo fui un católico muy aferrado, era monaguillo, trabajaba con los sacerdotes y no tengo nada. Nunca vi nada negativo en el catolicismo romano. Como mucha gente critica a los sacerdotes, yo nunca me crié en un colegio católico, crecí con los padres salesianos y me llevaban en las vacaciones, jugábamos fútbol, ahí aprendí a nadar, era como los Boy Scouts, algo así, ¿no? Donde la pasamos recontra bien. Yo era monaguillo, nos levantábamos a las 7 de la mañana todos los días, cocinábamos, hacíamos mate cocido, la pasamos bien, pero Dios me fue enseñando en todos esos lugares para poder recibir esta maravillosa gracia y poder no solamente por lo que dice la palabra, sino por experimentar que una persona con tantos errores y una persona con tantos vicios, Dios puede escoger para hoy poder decirle a otro, Dios te ama, Dios es amor, de tal manera te ama que dio su vida por ti. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y que no tiene que ver con lo que usted haga o deje de hacer, sino tiene que ver con que usted pueda creer lo que, y como le decía esta tarde la pastora, tan difícil a la gente creer que usted ya no está para acá en esta tierra para hacer su voluntad, tu voluntad propia, sino que usted está aquí en la tierra para hacer la voluntad de Él. Entonces, cuando usted entiende que está en la tierra para hacer la voluntad de alguien que es Dios, entonces usted va a vivir en paz en esta tierra y todo lo que usted haga le va a salir bien. Que hay obstáculos, claro que hay obstáculos. Volvemos otra vez, tiene que haber obstáculos, por supuesto que sí. Pero si usted se mantiene firme en la gracia, todos esos obstáculos usted los derriba. Y ningún arma forjada contra usted va a prosperar. ¿Por qué? Porque usted, herencia de Dios, es que Él pelea por usted, que condena toda lengua que se levanta en juicio contra suya. Y este problema que tenía el apóstol Pablo, de que se introducían, ¿no? Para ver, la libertad que ellos predican. Mira cómo
¿no? Como gente en Facebook, ay, ¿por qué la hermana está en el altar, está con pantalones? Eso es pecado. ¿Por qué tiene tatuaje? Ay, se la va a llevar el diablo. ¿Ves? Son cosas que es libertad, somos libres en Cristo Jesús, no libertinos, somos libres porque estamos predicando, estamos adorando a Dios, le estamos cantando a Él, estamos llevando estas buenas nuevas hasta donde llegamos. ¿Cuándo están entendiendo? Amén. Y la gente es sana, la gente es libre, la gente es próspera por recibir la verdad, porque la verdad les hace libre. No es religión, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Lo dije hoy en los 7 minutos de gracia. Hoy decía en los 7 minutos de gracia que grabamos ayer. Decía, una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano es your own righteousness, tu propia justicia, poner tu propia justicia, creerte que tú eres mejor que aquel pecador de la esquina o que aquella prostituta que la ves caminando en la noche. Ay, no, no soy tan así como ella. Ay, yo no soy tan narcotraficante como él. Ay, yo nunca, por lo menos, una sola esposa. Entonces cuando vos te comparás es tu propia justicia, pero cuando usted dice por la gracia de Dios, Dios me perdonó todos mis pecados, porque si no fuera como un asesino, fuera igual que un violador, fuera igual que la prostituta de la esquina. Si usted piensa de esa manera, entonces la gracia de Dios se derrama sobre tu vida y usted puede entender todos los misterios de la fe de Cristo Jesús bajo el nuevo pacto de la gracia. Gloria a Dios. Por eso dice de conocer el amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19. Conocer el amor de Dios que sobrepasa que a todo entendimiento. La gente no puede entender cómo Dios puede tomar a Saulo de Tarso, sacarlo de ser un asesino y de revelarle su palabra. Por eso él escribía estas cosas, el amor de Dios sobrepasa un entendimiento humano. No puedo entender por qué tanto amor, por qué siempre me das lo que no merezco, Señor. Conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento para que pueda ser lleno de toda la plenitud de Dios. Gloria a Jesús. Así que, amado, amada, seguir recibiendo esta palabra maravillosa de gracia, seguir recibiendo esta enseñanza, que creo que no muchos lugares la enseñan porque dicen, no puedo enseñar así porque no me van a invitar más en la iglesia. Del año 2013, a mí no me invitaron en ninguna otra iglesia a predicar porque cuando habla así, la iglesia de los pactos mezclados, por supuesto que te van a cerrar las puertas. Pero Dios te abre las puertas y las puertas de Dios son mejores. Gloria a Jesús. Pero cuando vos querés tu propia justicia, entonces no vas a querer enseñar. No, si digo esto, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir la iglesia? Y esto, estamos, Gálatas capítulo 2, versículo 4, vuelvo a repetir otra vez, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso es lo que quiere hacer la ley te quiere reducir a esclavitud. Dios te llamó a reinar en vida, pero la ley quiere reducirte a esclavitud, que seas esclavo, cumplí, hace. Versículo 5, a los cuales, dice el apóstol Pablo, ni por un momento, diga ni por un momento, voy a permitir que la ley de Moisés vuelva a entrar otra vez en mi mente. En esta noche, con la palabra de Cristo, estoy derribando toda fortaleza, todo paradigma que por años se levantaron en mi mente con las falsas enseñanzas de los pactos mezclados. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Esa es una de las partes más difíciles, amados, que luchan los pastores que predican la gracia, de que vengan, que se introduzcan. Nosotros predicamos el evangelio del reino, nosotros predicamos el evangelio de esto, nosotros predicamos el evangelio, no, predicamos a Jesucristo, gloria a Dios. Él es el fundamento, gloria a Dios. Claro que podés predicar el reino, amén, gloria a Jesús. Claro que podemos predicar del Espíritu Santo, gloria a Jesús por eso. Los dones, los talentos, todo, por supuesto que sí, el fruto del Espíritu, todo eso se tiene que enseñar. Pero querido, querida, no dejes que la verdad del Evangelio, no dejes que esa verdad
que llegó a tu vida sea robada, sea movida, sea sacada por otra vez la ley de Moisés. Es una batalla continua. La ley quiere ganarte el lugar. Ay, no, pero tenés que hacer eso. Ay, no, pero tenés que guardar aquello. Ay, no, pero pasó aquello. Querido, querida, recibí el sacrificio de Jesús, recibí la obra terminada de Cristo Jesús, recibí el perdón total de los pecados, recibí la justicia atribuida por medio de la fe y no por obra, para que puedas realmente reign in life, reinar en vida, gloria a Dios. A los cuales por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quién era lo de reputación? Los apóstoles de Jesús. Ellos eran lo de reputación. Pero ¿qué dice Pablo? A mí, nada nuevo me comunicaron. ¿Viste que muchos, después que reciben la palabra, muchos quieren, dice, a ver, ¿qué me va a decir este predicador? A ver, ¿qué nuevo me va a dar esto? No, querido, no siga buscando algo nuevo. Si ya tienes la gracia, ya tienes la palabra, ya lo tienes todo, gloria a Dios. Entonces, ahora, renová tu mente con la enseñanza de la gracia. Pero dice que estos no le comunicaron nada nuevo y se dio cuenta Pablo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y como lo escogió a ellos, Dios lo había escogido a él. Y como Dios escogió a Pablo, Dios te escogió a ti también y Dios me escogió a mí también. ¿Para qué? Para revelar y mostrar esta gracia. ¿Y para que usted use estos medios en estos tiempos? Para que esta gracia llegue a otros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Levante su mano y diga gracias, Señor. Porque como lo levantaste a ellos y le diste tu palabra, así también me has dado a mí tu palabra de gracia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto están recibiendo esta noche? Aquí queda un par de versículos más, porque tenemos que seguir la semana que viene. Así que los que están viendo en Facebook, es muy lindo aprender esto y entender cómo Dios llamó a este hombre para revelar este evangelio de gracia a los gentiles, a los que no son judíos. Claro que la iglesia de judíos y gentiles, por supuesto que sí, lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 11, 12 y 13, que de los dos levantó una iglesia, haciendo la unidad entre judíos y gentiles. Pero Pablo lo dice acá también, Gálatas 2, dice, ok, yo le voy a enseñar mejor a los gentiles, porque esto como que no me están entendiendo mucho, porque era donde Dios lo quería llevar. Lo mismo nosotros. Dios pone esta palabra y donde usted hable y Dios le abre las puertas y Dios le va a llevar a lugares quizás que usted nunca se imaginó. A veces usted dice, yo pensé que iba a tal lugar, pero Dios te va a llevar quizás a otro lugar. Lo hará con nosotros también. Y dice el versículo 7 de la siguiente manera. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, acá está hablando de que él llegó al entendimiento que el mismo que le llamó a él para los circuncisos, a Pedro, me llamó a mí para los incircuncisos, que somos los gentiles. Hoy somos hijos de Dios, pero todo el que no es judío, gentil. Entonces, aquí él está entendiendo, realmente ahora entiendo que el mismo que le llamó a Pedro, me llamó a mí también, dice. El mismo que actuó en Pedro para el apostolado, también actuó en mí. Y el versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Acá vemos una diferencia bien marcada entre el apóstol Pablo
Por eso que es muy importante leer las 14 epístolas de Pablo, centrarnos ahí. Las otras nos sirven, claro que sí. Yo siempre predico de Santiago, predico de Juan, predico de Pedro, por supuesto que sí. Predicamos de todos los libros de la Biblia, claro que sí, por supuesto. Pero Dios dice, yo voy a poner este hombre para que ustedes puedan entender el pacto que yo tengo para ustedes. Los misterios que yo tenía de antes de la fundación del mundo para los gentiles. Cuando yo leo todo esto, yo digo, Señor, realmente somos privilegiados. ¿Cuántos se sienten así? Yo no sé si usted se siente privilegiado de que Dios nos llevó, nos trajo todos estos años para poder hoy entender esta palabra. Porque antes yo leía esto, pero no lo entendía. Lo leía, pero no le prestaba atención. Lo leía, pero no sabía qué era lo que decía. Hoy entiendo que este muchacho dice, reconociendo el favor inmerecido que me fue dado, ¿no? A mí, dice. Jacobo, Cefa y Juan eran considerados como columnas. ¿De qué? De la iglesia. Estamos hablando considerados para la iglesia primitiva columnas. Entonces Pablo no quería contradecir lo que ellos estaban enseñando. Él no quería contradecir eso. Al contrario, él quería paz con ellos. Por eso que dice, nos dieron la diestra, como señal. Para que entonces, ¿sabes, Pablo? Mira, nosotros creemos y entendemos que Dios te llamó para que les prediques a los gentiles. Y nosotros seguimos acá con los circuncisos. Por eso los viajes misioneros de Pablo a diferentes lugares, ¿no? A España, a Asia Menor, a tantos lugares que llegó, a Italia, con este maravilloso evangelio de la gracia que Dios tenía para usted y para mí. Así que aprovechá esta palabra de gracia, lo que están recibiendo esta palabra, y por eso que hubo tanta confusión en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchos siguieron el evangelio ¿de quién? De los circuncisos. Muchos siguieron el evangelio, no, nos quedamos acá con Juan, Pedro y Jacobo. Qué lindo esto con el mover del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, la sombra de Pedro que sanaba, los enfermos que eran levantados, los endemoniados eran libertados. Y se quedaron ahí con eso. Pero Dios nos quería llevar, y gloria a Dios por eso, a un lugar de mayor, no quiero mal decir la palabra, de un lugar mejor, gloria a Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice, un mejor pacto con mejores promesas, gloria a Dios. Y para que usted y yo no estemos luchando, sino para que nosotros estemos establecidos en la fe y descansando en este maravilloso evangelio de la gracia. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Amén. Nos despedimos de Facebook Live. Nos estamos viendo el sábado a las 4 de la tarde con el programa La Gracia No Se Mezcla, con el pastor Leo y la pastora Yashi Argañarás. Chao.